Hay veces uno ora, Señor, quítame esto, quítame este problema, quítame esta situación. Pero hay veces Dios no lo hace, porque Él es soberano y Él sabe lo que está haciendo. Ciertamente, Pero así es. sí dijo que iba a estar con nosotros en medio de esa situación. Gloria a Dios, así es. El Señor los dijo en una oportunidad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bueno es saber que, claro, vamos a pasar momentos, situaciones difíciles, pero es bueno también recordar que el Señor va a estar siempre de nuestro lado, siempre nos llevará en sus manos. Y los cristianos tenemos que saber algo. Hay veces pensamos que Dios nos tiene que responder como nosotros queremos. Tenemos que aprender a madurar. No digo que siempre, algunas veces Dios nos da de acuerdo como pedimos. Pero hay veces simplemente la respuesta de Dios es tan diferente, Sadiel. Es tan diferente porque Dios sabe que ciertas circunstancias nos van a enseñar muchas cosas. Hay cosas que tenemos que aprender y yo siempre he dicho que uno de los mejores maestros para aprender es el dolor. Ciertamente, la situación difícil que a veces pasamos nos hacen reflexionar y depender no de lo que nosotros, de nuestras capacidades, sino saber que podemos y tenemos que depender de nuestro Dios. Porque así es, en el momento más duro, en ese momento de aflicción es cuando aprendemos a depender de nuestro Dios. Así que no te preocupes si Dios no quita eso que te está pasando, porque Señor, quítame esto. Señor, aléjame esta persona. Señor, cámbiame de ciudad. Señor, cámbiame de trabajo. Y hay veces oramos para que Dios cambie las cosas. Hay veces las cosas no van a cambiar, pero sí va a cambiar tu corazón. Esas cosas están cambiando cosas en tu corazón. Te está enseñando a ser más humilde. Te enseña a ser más ahorrativo. Quizás una crisis te enseña a administrar el dinero. Así es. Cuando no hay crisis, solemos despilfarrar. Ciertamente, el momento de la abundancia no nos interesa si nos falta o no, simplemente sabemos que vamos a tener, pero en una crisis sabemos administrar lo poco que tenemos. Es bueno saber eso. Hay veces no sabemos orar y tenemos que aprender a orar de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tremenda porque nos enseña a recibir la soberanía de Dios y pedir a Dios que nos dé fuerzas para poder sobrepasar las adversidades. Así que amigos y amados hermanos, Dios te va a dar paz en medio de la tormenta. Quizás no te quite la tormenta va a estar ahí, pero Él va a ser tu abrigo. Él va a estar ahí contigo, ahí pasando por el valle de la sombra de la muerte. Ahí va a estar dándote aliento, dándote lo que necesitas hasta que la tormenta cese. Pero repito, hay veces la tormenta no va a cesar en el tiempo que nosotros queremos. Dios es soberano y Él sabe lo que está haciendo. Él sabe, Él es perfecto. Repito, nuestra mente no alcanza a comprender un Dios tan grande y tan maravilloso. Y quisiera tocarles un pequeño tema hoy, que está en la Biblia, está ya en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Lucas capítulo 15, verso 11. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y aún cuando éste estaba lejos, lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Qué linda palabra, amados. Cuando me toca enseñar sobre el hijo pródigo, puedo resaltar muchos detalles importantes, tanto para los cristianos que aún por la gracia de Dios estamos firmes, como también para aquellos que por alguna circunstancia se han ido de la iglesia, se han apartado, se han enfriado espiritualmente. La Biblia habla de este hombre y la Biblia es específica, Sadiel. Dice que tenía 2 hijos. Y cuando la Biblia es específica en estas cuestiones de 2, de 3, es porque nos está revelando algo, que está hablando de 2 clases de personas, que vamos a estudiarlas un poco. Y primero comienza a resaltar a uno de ellos, que es el menor de ellos, el menor. Y el menor le dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y fíjese que aquí está en plural, dice: y les repartió los bienes. Quiere decir que primero este muchacho cometió un problema, cometió un error, porque la herencia era para reclamarla después que el papá estuviese muerto. Así es. Pero él se adelantó. Bueno, dame la herencia. Entonces el papá, para ser equitativo, creo que también le dio la parte a su hijo mayor. Aquí está, la Biblia es clara. Y les repartió los bienes. Amén. O sea que los 2 recibieron su herencia. Pero uno de ellos decidió irse de la casa. Quería independencia. No quería estar sujeto a la autoridad del padre. Y se fue a una parte lejana. Muchos dicen que Jesús podría quizás estar ejemplificando la parte de Israel, la parte de Dan, donde se apacentaban cerdos. Acuérdese que Israel tiene por inmundo el animal, el cerdo. Entonces había una parte en Israel que era el norte de Israel, la parte de arriba, donde sí se apacentaban cerdos. Gad, el endemoniado Gadareno, y por allá lejos, era una provincia lejos de Jerusalén, lejos de la capital, y por allá, entonces parece que Jesús estaba dando a entender que este muchacho, claro, es una parábola, se fue lejos, muy lejos de la casa del Padre, tanto que en ese lugar ya se podían apacentar cerdos. Interesante, vamos a detenernos aquí un poquito, porque si vamos a aplicar esto a nuestro tiempo, esto es lo que muchos han hecho hoy en día. El Padre, vamos a entenderlo como nuestro Dios, nuestro Señor. Nos ha dado una herencia. ¿Cuál cree usted que es esa herencia, Sadiel? Yo creo que es la vida eterna, la salvación. Muy bien. Dios nos ha dado una herencia, tanto que la Biblia dice que la herencia nos ha dado su Santo Espíritu, las arras, que es la garantía de nuestra salvación. Amén, amén. Nos ha dado una herencia. Dice que es una herencia incorruptible, inmarcesible. Eso lo dice el apóstol Pedro.
dice que nos ha dado una herencia que no se marchita. Eso es lo que significa, una herencia que no se daña con nada. Porque hay veces, hay gente que dice, ay, ¿quién me va a dejar mi papá? Me deja una casa, me deja un carro, y resulta que todo se daña, todo se deteriora, a no ser que usted le haga un arreglo. Pero la herencia que hemos recibido del Padre es una herencia inmarcesible, una herencia incorruptible, una herencia, amados, que ni la polilla ni ningún otro animal la puede destruir. Es la vida eterna, el reino de los cielos. ¡Wow! Tenemos una herencia tremenda. Quizás usted aquí en la tierra no tenga nada, pero no se preocupe. En el cielo hay una herencia preciosa. Primero, estar con el Señor Jesucristo. Una vida eterna. Pasaremos con el Señor para siempre. ¡Wow! ¡Qué preciosa! Entonces, cuando venimos a Cristo, tenemos un Padre que nos ha dado la vida eterna. Así es. Qué bueno es saber, Pastor José Manuel, ya que estamos entrando en este tema, qué bueno es saber que contar con una herencia, contar con algo que es un beneficio para nosotros. O sea, que nuestras manos no estarán vacías. Por eso recordamos el pasaje de Primera de Pedro. ¿Cómo dice? En el capítulo, Primera de Pedro, capítulo 1, amén, verso 4 y 6. Ahí está ese texto precioso. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4 y 6. ¿Qué dice? Dice que para una herencia incorruptible, incontaminada. ¡Wow! Y dice, e inmarcesible, reservada en los cielos, oiga bien, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Qué versículo tremendo! Sí. Escuchen, señores, tienen una herencia inmarcesible. La palabra inmarcesible, que no se marchita. Una herencia incontaminada, o sea que nada la va a destruir, nada la va a deteriorar. Una herencia, y es una herencia que está asegurada. Reservada en los cielos para vosotros. Está asegurada, o sea, nadie nos la va a quitar. Así es. Pero hay un versículo después de ese que dice que sois guardados. ¿Cómo dice? Dice que el verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios. Escuchen eso. Sois guardados por el poder de Dios. O sea que si yo soy salvo, hay algo que me guarda. Amén. Por más que yo diga me cuido, por más que yo diga voy a buscar para no perder mi salvación, humanamente es imposible. Si la salvación dependiera de cuidarla nosotros, la perdemos. Así es. Escúchenme, si la salvación dependiera de que nosotros la cuidemos, aquí hay un, voy a decirlo, ¿no? Aquí hay un dicho que se llama fritos. Fritos, o sea, si la salvación dependiera de que nosotros la cuidásemos, ni usted ni yo seríamos salvos, porque somos completamente faltos. Pecamos, fallamos. Gracias a Dios que la salvación no depende de nosotros. Gracias a Dios, porque de lo contrario seríamos un fracaso total. Pero este versículo me muestra que yo soy guardado. ¿Por qué? Por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Ahí está. Que está preparada. Para alcanzar la salvación, gracias que Él es el que me guarda. Amén. Él es el que me protege de caer. Él es el que me guarda de pecar, y si peco me levanta, me fortalece. Gloria a Dios. Así que usted que dice, ay, ¿qué hago para cuidar? Sí, vigile, aléjese de lo que a Dios no le agrada, ore, ayune, pero al final sepa que si usted es salvo es porque Él te escogió, te guardó y por el poder te sostuvo, te mantuvo, te sustentó. Cuando usted le dan ganas de orar, es Él. Cuando usted dice, ay, voy a ir a la iglesia, es Él el que pone el querer como el hacer. ¡Wow! Esa es la herencia, y mi herencia es estar con Él para siempre. ¡Wow! ¡Qué precioso esto! Entonces, volvamos a la parábola del hijo pródigo.
La herencia se les entregó. Dios nos ha dado una herencia. Ahora, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me ha dado? ¿Qué voy a hacer con la herencia, con mi salvación? ¿Soy libre? ¿Soy salvo? Hay un versículo que dice que ¿qué van a hacer con la gracia? ¿Van a hacer libertinaje? El apóstol Pablo les dice, bueno, ustedes ya son salvos, pero ¿qué van a hacer con eso? Así que van a convertir la gracia en libertinaje. ¿Van a convertir la herencia que tienen para hacer lo que se les dé la gana? Hay muchos cristianos que dicen, ya soy salvo y así que me voy a casar otra vez y me seguiré casando. Me voy a emborrachar de vez en cuando. Tenga cuidado con convertir la gracia de Dios en libertinaje. ¿Encontramos el versículo? Porque es un versículo precioso. No convirtáis la gracia, el amor, el poder de Dios. No lo conviertan en libertinaje. Esto fue lo que hizo el hijo pródigo. Recibió la herencia y en vez de ser agradecido y estar con su papá, se fue de la casa a malgastar lo que se le había dado. ¿Cuántos hermanos malgastaron la bendición de sentir la presencia de Dios? Se les dio una herencia cuando vinieron a Cristo, se les dio oportunidad de predicar, de cantar, de sentir, de llorar delante de Dios. Y de repente pasó algo y volviste de nuevo a andanzas pecaminosas. Estás malgastando esta herencia tan preciosa. Yo siento que hay personas que me ven, que el Señor te está diciendo, ¿qué estás haciendo con lo que te he dado? Acuérdate cuando llegaste a la iglesia y estabas enfermo, a punto de morir, y el Señor te sanó. ¿Qué estás haciendo con tu salud? La discoteca, el baile, el alcohol. ¿Qué estás haciendo con el dinero que Dios te ha dado? Los recursos, ¿lo estás gastando en cosas que no edifican? ¿Qué estás haciendo con esa salud que el Señor te ha dado? Con la familia que Dios te ha dado. Esa es parte de la herencia, porque la herencia que Dios nos da no solamente es eterna, sino que nos da ciertas bendiciones aquí en la tierra. Nos da recursos. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo, con el ministerio donde Dios me puso. ¿Estoy siendo fructífero? Ciertamente, yo creo que eso trae a veces en nuestras vidas, ¿no? Hay personas que no valoran el hecho de dar fruto, el hecho de tener el regalo de la salvación. Hay personas que descuidan totalmente. Y bueno, pastor, hablando de ese tema, aquí le tengo el texto en Judas, capítulo 1, verso 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo entonces con la herencia que el Señor nos da? Y no solamente Judas, el apóstol Pablo también le escribe a otra iglesia y les dice: señores, tengan cuidado con lo que tienen. Tenemos que cuidar. El hijo pródigo, ¿qué hizo con la herencia? Sadiel se fue y la malgastó. Y cuando se le acabó, porque ese es el efecto bicicleta. Escuchen esto. ¿Cuál es el efecto bicicleta? Yo me monto en una bicicleta y doy pedal. Y de repente me canso y ya no doy pedal. Así se dice allá en su país, pedal. Pero aunque yo me canse, la bicicleta sigue avanzando porque viene del impulso que le he dado. Y la bicicleta anda, avanza, aunque yo ya esté cansado. Pues llega el momento en que ya, como ya no pedaleé más, la bicicleta para. Muchos les está pasando igual. Se apartaron de Dios y aún Dios los guarda, los bendice, los libra. Pero ese es el efecto bicicleta. Pero con tal de que pasan el tiempo, ya comienzan a haber consecuencias.
ya se comienza a ver la diferencia. Se le acabó el impulso. Entonces ya el enemigo comienza a entrar. He visto muchas personas que cuando se van de la iglesia dicen, sí, ve, estoy bien. Pero pasa el tiempo y el diablo los vuelve a envolver en vicios, los vuelve a envolver en prácticas, en cosas terribles. Y cuando de repente uno se da cuenta que esta persona está en un lodo, inundada completamente con ataduras, con problemas terribles, porque se le acabó el impulso. Y yo creo que esto le pasó al hijo pródigo. Cuando se fue, gastó, hizo de todo con el dinero que llevaba, pero se le acabó el impulso, porque se le acabó la herencia. Se le acabó. Amigos, tenemos que analizar algo. No podemos gastarla, no sé cómo decirlo, no podemos exagerar, no podemos gastar las oportunidades que Dios nos ha dado. Hay muchos que no están aprovechando lo que el Señor les ha dado y desafortunadamente están pasando por fracasos, por situaciones difíciles. Tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado y hacerlo multiplicar. Porque estamos en un mundo donde si usted no valora lo que Dios te da, el mundo te lo quita. El mundo te lo absorbe. El mundo te destruye. Tienes que aumentar, multiplicar. Si Dios te ha dado la gracia de orar, mantenga ese ritmo. Dios te ha dado la gracia de estar en la iglesia cantando, alabando a Dios. No te vayas del coro solo porque te miraron feo. Trata de multiplicar, avanzar. Si eres predicador, estudia más la Biblia, enriquécete en el conocimiento de la palabra, multiplica, valora. Si Dios te dio una familia, un hogar, unos hijos, valóralos, trata de ampliar, profundizar tu comunión con ellos y siempre trata de dedicarle, valorar eso que Dios te ha dado para que el mundo no te lo quite. Porque el mundo, acuérdese, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el Señor lo reprende. ¿Y a qué vino? A matar, hurtar y destruir. Hurtar. Entonces el mundo te roba lo que tú no valoras. Satanás usa el mundo para quitarte, sacarte, porque él está envidioso por la herencia que Dios te ha dado, por las bendiciones que Dios te ha dado. Y el hijo pródigo, Sadiel, malgastó todo lo que tenía. Así es, ciertamente cuando hablamos de pródigo, el que malgasta, el que despilfarra. Entonces, el apóstol o el que escribió esta carta, pues, o el Jesús, cuando pronuncia esta historia, esta parábola, se enfoca en este personaje que no valoró. Por eso usted decía hace un momento esa palabra de valorar. Y cuántas cosas, talentos, dones que gente en la iglesia los tiene y por un descuido hoy están, eso vamos a decirlo así coloquialmente, lo tienen bajo la cama, por decirlo, totalmente sin usarlo. O sea, han perdido de usar ese talento, esa gracia que Dios ha puesto, porque de pronto alguien lo miró mal, como usted decía hace un momento, tuvieron un mal momento y no resistieron ese momento de prueba y simplemente dejaron atrás el talento que Dios le dio. Y aquí hay algo interesante. ¿Por qué se fue este muchacho? ¿Por qué se fue? Para mí, y según lo que leo, era porque él no quería estar bajo autoridad. Él quería independizarse. Él quería hacer lo que se le daba la gana. Yo me he puesto a preguntar, ¿por qué una persona se va de la iglesia? Quizás no quiere estar bajo la autoridad de un pastor. Quizás quiere hacer lo que quiere y cuando están en la iglesia como que se sienten bajo presión o monitoreados. Dicen, no me puedo vestir así, no puedo hacer esto, pero si me voy de la iglesia voy a tener libertad de hacer lo que quiero. Entonces la mayoría de personas que se van de una iglesia de Cristo es porque no quieren estar bajo la autoridad, de la palabra de Dios. Ojo, bajo la autoridad de la palabra, no tanto de un hombre. Porque créame que sí, hay lugares donde hay pastores que se enseñorean de la grey y les ponen reglas y normas. Y eso cansa. Una iglesia donde hay hombres que quieren enseñorearse de la grey, corra, hermano, huya, porque eso no es una iglesia, eso es una dictadura religiosa.
Pero hay personas que se alejan de Dios porque no quieren estar bajo la autoridad de la palabra. Porque es la palabra la que nos corrige, nos enseña. Entonces las personas, para no oír la palabra que los corrige, deciden no regresar y apartarse. No quieren venir a la luz para que sus pecados salgan y sean confrontados, sino que se alejan de la palabra para que la palabra no los, como se dice, no les toque la llaga. Porque la palabra de Dios es tremenda. Hay veces usted está haciendo algo malo y la palabra la oyes y ataca la herida y usted se siente mal, pero ese sentimiento es para tu corrección y te edifica. Entonces hay gente que dice, yo a la verdad quiero hacer esto, pero mejor no voy a la iglesia porque quizás la palabra me va a confrontar, mejor me alejo. Entonces el hijo pródigo se va porque no quería estar bajo la autoridad del padre. Y yo creo que nosotros necesitamos sujetarnos a la autoridad de la palabra, porque la palabra de Dios, cuando yo estoy sujeto a la palabra de Dios, estoy bajo la autoridad del Padre, bajo la voluntad de Dios, que es lo que quiere que yo haga. Qué precioso es estar en la voluntad de Dios. El hijo pródigo no quiso estar bajo la voluntad de su papá y por eso se fue a hacer lo que él quería. Y muchos de los que me ven están haciendo cosas que Dios no quiere que usted las haga, y usted lo sabe porque usted no tiene contentamiento, usted no tiene paz, usted se siente mal, no tiene sosiego. Por eso te puedo decir que no estás bajo la autoridad de Dios, porque quizás no estás en el lugar donde Dios quiere que usted esté. No estoy diciendo que tu iglesia o donde esté no sea de Dios. Hay lugares que Dios está, pero quizás ahí Dios no te quería, pero usted está ahí solo por tus caprichos, o porque su mejor amigo está ahí, o porque en ese lugar hay más instrumentos. Usted no debe estar donde tu carne, donde tu propia voluntad quiera, sino a donde Dios quiera, donde la palabra de Dios se reproduzca en tu vida. Y tú lo sabes, cantidad de gente está como el hijo pródigo, haciendo lo que quieren. Así es. Es interesante cuando usted, Pastor José Manuel, está profundizando en esta parte donde el hijo se va de la casa. Porque cuando nosotros estamos en una casa, estamos bajo la autoridad de nuestros padres, bajo la tutela de ellos, simplemente nos sujetamos a ellos y al sujetarnos o en obediencia, pues tenemos beneficio del Padre. Pero viendo que él tenía pues cómo defenderse, él sale para, como usted hace un momento lo dice, para vivir perdidamente. Y enfocando esto a lo espiritual, es lo que pasa con mucha gente. Mucha gente no quiere estar bajo la sujeción de un pastor, de un líder espiritual, sino que quieren ser como ellos mejor le parece. Personas que de pronto no les gustó que quizás los manden o los pongan a hacer algo, y ellos simplemente quieren abrir sus propias iglesias, ni siquiera teniendo la dirección del Señor. Aquí nos metimos en otro punto. Es verdad, hay gente que cree que porque ya oró y el demonio se manifestó, o porque oró y alguien se sanó, ya creen que tienen llamado al pastor a ser pastores o evangelistas. Hermano, no se confunda. El hecho que Dios te use en alguna área no quiere decir que Dios te llamó al liderazgo. Por eso hay tantas iglesias por ahí, tantas divisiones, tantas personas haciendo tantas cosas incoherentes, antibíblicas, porque creen que porque Dios los usa en algunas áreas, ya se creen que pueden liderar. Una cosa es cuando Dios nos da para ministrar, y otra cosa es estar en el liderazgo. Y yo creo que este hijo pródigo quiso ser el líder de su propia vida. Así es. Yo no estoy diciendo que siempre pase eso, que Dios no pueda levantar un líder. Dios lo hace. Pero créame que el 80% de la gente que va y abre su iglesia por allá en un garaje, y muchos de ellos se van heridos, muchos de ellos se van sublevados y hablan mal del ministerio de donde salieron, y comienzan a llevarse en la gente y decirle: venga que conmigo es mejor, venga que aquí yo le doy tanto, venga que aquí no va a pasar eso. Eso es un divisor, eso es una persona que salió en rebeldía, está herido, Dios no lo llamó al liderazgo. Entonces ellos comienzan a hacer lo que quieren, hablándole en ese tema, ¿no? Pero si lo hablamos en otro cuadro, por ejemplo en la parte secular, personas que, repito,
quieren hacer su propia voluntad. Se alejan de Dios y comienzan a tener prácticas terribles. Y no quieren que nadie los llame, no quieren tener el monitoreo de un pastor que los llame. Entonces se apartan, se alejan y comienzan a pasar terribles tribulaciones. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo hoy aquí? A estar bajo la autoridad del Padre. Amén. ¿Y cuál es la autoridad del Padre? La palabra. Tú te tienes que sujetar a tu pastor siempre y cuando tu pastor esté bajo la autoridad de la palabra. Ojo, cuando el pastor se sale de la autoridad de la palabra y te obliga y se enseñorea de ti, ese ya no es pastor. El verdadero pastor pastorea con la autoridad de la Biblia. Nunca te va a obligar, nunca te va a destruir, no se va a enseñorear, al contrario, va a edificar. Eso es cuando la Biblia dice sujetaos a vuestros pastores, porque muchos se agarran de ahí para enseñorearse de la grey, que tienes que dar tanto, que tienes que hacer esto, y parece que en muchas iglesias hay una especie de dictadura, una especie de miedo. En vez de sentirse usted feliz, contento, alabando a Dios, llegas y sientes una especie de miedo, porque quizás no se está usando la palabra, sino que se está usando normas o otras cosas para, no sé, para manejar esa organización. Así que, amados, hoy recibamos esto. Estemos en la voluntad de Dios, estemos sujetos a la autoridad de la palabra, porque, Sadiel, pasa algo. Hay veces la palabra de Dios nos confronta, y una de las cosas que la palabra de Dios hace es que toca nuestro ego, el ego. El ego es lo que nos gusta, lo que queremos. Y la palabra de Dios siempre es cortante, haciendo desmenuzar, destruir nuestro ego. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando estás bajo la palabra, tu ego se desvanece para que Él se pueda engrandecer. Y el hijo pródigo no quería eso. El hijo pródigo quería darle lugar a su yo, a sus deleites. Ciertamente, cuando la palabra del Señor nos confronta, aún a nosotros mismos, porque podemos hablar de cristianos que tienen muchos años en el Evangelio, gente de Dios, usada por Dios, pero tienen ese problema de egocentrismo, de arrogancia, de altivez, y a veces la palabra, por eso es que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, y cuando toca esa área de nuestras vidas, cuando toca ese defecto, porque no podemos decir que es algo, es un defecto de nosotros, como personas, como seres humanos, como cristianos, y el Señor cuando nos toca a muchos, esa palabra al momento de tocar, muchos son afectados y no quieren dejar esa área, sino que simplemente la palabra confrontarlo, lo que hace que la persona, si no se deja corregir por la palabra, quedan destruidos totalmente. Eso pasa con los jóvenes. Los jóvenes a veces se enamoran en su colegio, en su universidad, y quieren tener un noviazgo con una persona que no conoce al Señor. Entonces, como saben que en la iglesia se les enseña que no unáis en yugo desigual, entonces el joven mejor dice, me voy de la iglesia para tener mi novio o mi novia, y punto. Así nadie me dice nada. Entonces se van porque quieren darle lugar a su carne, deleitarse en ellos, no importando si violan la Escritura. ¿Cuántos pródigos nos están viendo ahorita? Que quizás usted se fue porque usted le da más lugar a su ego, y ese ego está tan fuerte en tu vida que ya no sientes que la palabra de Dios te habla. Simplemente escuchas más a tu ego que las cosas de Dios. Así es. Es triste, pastor, saber que tanta gente con talento, con ministerios, estén desperdiciando su tiempo, estén desperdiciando como el hijo pródigo desperdició, tener alrededor todas las comodidades. Él pudo haberse quedado en casa con toda su herencia, claro, no le correspondía pedirla, mas sin embargo, pues cuántas personas tienen lo que Dios le ha dado. Eso es gracia, por eso le digo, esa herencia el Padre nos las da, no porque la merezcamos, no la merecemos, pero es por gracia. Por eso yo decía que la herencia aquí es la salvación.
Usted y yo no merecemos salvación, no hemos hecho nada. El hijo pródigo no hizo nada para merecerla, el papá no había muerto. Pero el Padre se la da, igual que usted y yo. El Señor nos dio una herencia, la salvación. No hicimos nada para ganarla. ¿Y qué estamos haciendo con la salvación? ¿Qué estamos haciendo con los dones, los talentos que el Señor nos ha dado? Mira, hay jóvenes. Yo conocí una muchacha de un país que no voy a nombrar. Oiga, Dios le dio un talento. Dios, yo me acuerdo que cuando ella era niña, el Señor reveló que ella iba a cantar con una voz preciosa. Y Dios comenzó a levantarla y le dio una voz. Oye, qué preciosa voz. Y comenzó a crecer. ¿Y qué pasó? La invitaron a cantar en un concurso en el colegio. Y escucharon la voz de la niña. Qué voz tan hermosa. Le dijeron, oye, tú puedes cantar otro tipo de canciones, no puedes ser cristiana. Y ella comenzó a cantar secular, hasta llegó el momento en que le dijeron, mira, ya no puedes ir a tu iglesia porque vas a grabar un disco y te vamos a pagar tanto. Y hoy en día canta para el mundo. Canta canciones para los hombres, canta canciones del despecho, canta canciones para todo menos para Dios. Y una vez me la encontré y ella gana dinero, gana mucho dinero, la invitan a cantar en fiestas, en festivales. Y ella llora, ella me dice, yo lloro porque sé que este talento no era para esto, este talento era para mi Señor. Y ella llora, quiere volver, estamos orando por ella. Pero ella dice, yo sé que esto que tengo, este talento de cantar, no es para cantar en fiestas, festivales, donde hay borrachos, donde hay pecado, sino para Dios. Y muchos hoy en día están desperdiciando la herencia en el mundo y el mundo los está aprovechando y resulta que eso era para Dios. Oye, qué tremendo. Pregunta, ¿qué estás haciendo con el talento, la gracia que Dios te ha dado? Está bien, trabaja, úsalo para tener sustento, pero no lo uses mal, pero úsalo para el Señor. No malgastes de la herencia que Dios te ha dado, el talento para hablar. ¿Cuántos hombres de Dios les dio el talento de la oratoria para poder hablar? Y hoy en día lo están usando para otras cosas, menos para predicar la Biblia. ¡Wow! Tremendo esto. Tenga cuidado, hermanos. Y avancemos un poquito. Y dice que el hijo pródigo, aquí hay algo precioso. Escuchen esto. Escuchen esto. Dice en el versículo 16 de Lucas 15, dice que y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hijo pródigo consiguió un trabajo porque se le acabó la herencia y le dijeron, vaya, apacente cerdos. Apacentar cerdos para un judío era lo más bajo. Y dice que quería comer. Escuchen esto, aquí hay algo profundo. Quería comer de la comida de los cerdos. Deseaba, no dice que comió. Deseaba, pero nadie le daba. ¿Sabe usted qué es esto? El hijo pródigo representa el salvo, el cristiano que es salvo, se va, nunca pierde la salvación y vuelve. Hoy no voy a hablar del que se va y nunca fue salvo. El hijo pródigo representa el grupo de gente que es salva y por alguna circunstancia se va por algún tiempo. Dios no le quita la salvación, jamás, en ningún momento. Pero ese vuelve. Porque nunca perdió la salvación, simplemente fue rebelde, se fue a gastar su herencia, pero a la final Dios lo trae de regreso porque es su hijo y Dios no abandona a sus hijos. Pero escuchen esto, dice que deseaba y nadie le dio. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios lo guardó, que Dios lo libró. Por más que él quería sumergirse en ese mundo de miseria. Imagínense comer la comida de los cerdos. Podría haber muerto. Se hubiera contaminado su cuerpo. Hubiera sido algo horrible. Pero nadie le dio.
¿Sabe por qué nadie le dio? Porque a pesar de que él estaba apartado, Dios sabía. Bueno, en la parábola, esto es lo que nos está queriendo decir, que este muchacho iba a volver a casa. Muchos de ustedes no han hecho cosas peores porque Dios los ha guardado. Aleluya. Muchos de ustedes, muchos de nosotros no hemos hecho cosas peores. Y no porque no queramos, sino que el Señor está ahí para librarnos. Ojo, Dios es tan tremendo que usted ni siquiera se ha dado cuenta de que Dios te ha cerrado puertas. Y usted dice, se me cerró esa puerta. Pues fue Dios, porque si Dios se la deja abierta, hubiera sido su destrucción. Esto es tremendo. Uy. Hay cosas que usted no se ha dado cuenta, hermano, pero es Dios trabajando porque usted es hijo de Dios. Y ha endurecido el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque Dios te está inclinando hacia Él. Escúcheme, escúcheme. Muchos de ustedes no han tenido ese éxito que quieren. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que si llegas a tener eso, te olvidarás de Él. Te llenarás de dinero quizás y hasta tu corazón se llena de soberbia. Y por eso dice la Biblia que nadie le daba lo que Él quería. ¿No se da cuenta que hay cosas que no se te dan? Pues señores, hay cosas que Dios no va a permitir. Por más que Él quiere que usted las disfrute, Él sabe que eso no te conviene. Qué tremendo esto, Sadiel. Profundo, Pastor José Manuel. La verdad que cada día o cada vez que pasamos por este pasaje aprendemos algo impresionante, algo nuevo. Estoy totalmente sorprendido el hecho de saber que cómo el Señor nos guarda, cómo el Señor nos cuida. Por eso es que muchas veces hay cosas que nosotros en un tiempo quizás anhelamos, pero no era la voluntad de Dios que esas puertas quizás se abrieran. Porque sabe, amados hermanos, Pastor José Manuel, Dios siempre tiene un plan. A ver, Dios siempre tiene un plan, un propósito. usted es músico, usted es cantante y yo me imagino que usted tuvo ofertas para cantar en música secular. Estuve en una orquesta. Estuve en una orquesta de salsa, o sea, era una orquesta. O sea que usted era salsero. Salsero, en una orquesta de salsa, pero cristiana, pero llegó un momento donde llegamos a cantar canciones que no digamos que son satánicas o nada de eso, sino que pero se salían eran ya como eso, se salían de lo que era adoración, alabanza, sino algo como entre secular y cristiano. Entonces yo lo hacía, pero me sentía muy mal. El hecho de el Espíritu Santo me hace sentir, este no es tu lugar. Yo te he dado canciones, yo he puesto en ti un talento para que me sirvas, para que me adores, para que dirijas el servicio, para que sea un adorador. ¿Te vinieron ofertas del mundo? Estuvimos allí, incluso, pastor, hubieron momentos donde nos dijeron vamos a grabar, porque era una orquesta completa. Sí. Vamos a grabar y hicieron planes, hicimos planes con la orquesta y esos planes no se dieron. Simplemente el líder, hubo problemas y no sé, total que no se pudo dar. Y así se fue desvaneciendo la orquesta. Vino la situación en el país donde las cosas se pusieron muy duras y cada quien tomó para su lugar. Cada quien agarró para un lado y simplemente dejamos eso así y yo me enfoqué más en buscar a Dios, ayunar, orar. Wow, esto es tremendo, ¿están escuchando? Hay cosas que Dios no va a permitir que se desarrollen en ti porque Él te ama. Amén. Y uno cree que es Dios que no quiere bendecirlo a uno, o el diablo, o el brujo. Y resulta que es Dios. Hay veces Dios va a endurecer gente contra ti, no te van a dar ese trabajo, porque Él te está cuidando. Aleluya. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayuda para bien. Quizás usted hizo los papeles para la visa para Estados Unidos, o no sé, y no se te dio, y usted hizo oración y ayuno y reprendió al diablo. Y resulta que no, era Dios. Dios dice no, para otros quizás sí, para otros quizás no. O sea, Dios trabaja con cada uno independientemente. Hay veces Dios le da a uno y uno dice, ¿por qué no a mí? Porque tu corazón es diferente al del otro. Amén. Lo que al otro no lo corrompe, quizás a usted sí lo va a corromper. ¿Y quién mejor que a Dios que conoce nuestro corazón? Así es, por eso yo este día pues yo puedo agradecer y darle gracias a Dios porque entre sus planes, por eso decía un momento que Dios trabaja con propósitos y planes. Dios siempre tiene un proyecto y a veces nosotros nunca vamos a entender.
hasta que estemos allá y Dios nos va a explicar, hijo, yo permití esto, aquello para que tú estuvieras en tal lugar. Entonces, como Dios tiene un proyecto, Dios tiene un plan, yo hoy puedo decir, Señor, gracias porque esto era parte de tu plan. No permitiste que me desviara. Tremendo. No permitiste que me fuera quizás a otras cosas que quizás me pintaron, que iban a ser hermosas, pero no, era un propósito de Dios este estaba camino. ahí. Entonces esto es lo que pasó con el hijo pródigo. Dice que él quería llenarse con las algarrobas, pero nadie le daba. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué no le daban? Porque era Dios ahí. O sea, estoy dando un ejemplo. Acuérdese que una parábola es una historia terrenal para explicarnos una ilustración terrenal para darnos un entendimiento de lo espiritual. Amén. Quizás, como dice, es una parábola, o sea, no existió, pero Jesús nos está queriendo decir que hay cosas que simplemente no te van a dar o no se te va a facilitar porque no está en su plan para ti. Quizás para otro cristiano sí, quizás para usted no, porque Dios conoce las intenciones de tu corazón, Dios conoce lo que te conviene. Aunque usted dice, si Dios me da esto, yo hago esto, y no, usted puede decir muchas cosas, pero Dios sí sabe lo que usted va a hacer porque Él es omnisciente. Aleluya, así es. Y usted a Dios no lo puede engañar, no lo podemos engañar. Porque Dios te guarda. Porque a pesar de que estés apartado o desanimado, Dios no va a permitir que llegues más allá de lo que Dios quiere. Podrá que usted ahorita esté descarriado, pero usted va a volver. Yo lo decía ayer, si usted es de Dios, usted vuelve. Si usted es de Dios, de allá donde esté, Dios te trae de nuevo. Porque su gracia y su poder es maravilloso. Así que Sadiel, tremendo esta experiencia suya. Sadiel, Dios le ha dado músicas, Dios le ha dado canciones y está con nosotros aquí en Colombia, gloria al Señor, y se le presentaron oportunidades en lo secular, pero Dios no le permitió porque tenía un plan con él. Amén. Una de las canciones que Dios le ha dado a Sadiel es Derrama tu gloria. Cántala un poco, por favor, Sadiel. Es una canción preciosa. Derrama tu gloria. No sé si ustedes se la saben, gloria al Señor, pero es una canción que toca nuestro corazón. Y imagínese él con este talento en el mundo, pero Dios lo trajo y le dio canciones, autoría de él, gloria al Señor, inspirado por el Espíritu Santo. Y a ver qué tal si cantas un poquito para ya declinar este mensaje, porque falta algo precioso. ¿Cómo dice esta canción? Quiero adorarte, oh Señor, yo quiero rendirme con el corazón, llena mi vida de la unción, que fluya tu espíritu en la adoración. Sadiel, ¿cómo Dios te dio esta canción? Cuéntanos. Esa canción nació, estábamos sé que en Venezuela se celebran los carnavales. Sí. Y son muy populares, y esos días nosotros nos retirábamos en la iglesia a hacer ayunos. Mientras la gente estaba perdida en fiesta, nosotros nos encerrábamos esos 4 o 5 días, era en ayuno y oración. Ayuno seco totalmente es allí. Y en un segundo día, en la noche, ayunando, me pongo al piano a tocar y me viene como ese rema, como cuando Dios te da algo. Sí. Y enseguida pues yo empecé a tocar simplemente una instrumental y comencé a cantar. Y cantándola el Señor comenzó a ministrar mi vida, y de una vez tomé lápiz, hoja y comencé a escribirla. Y bueno, así yo creo que ha sido una bendición para mi vida. ¿Cómo es el coro de esa canción? El coro dice: derrama tu gloria sobre nosotros, derrama la unción de tu espíritu en mi vida, te damos la gloria, Espíritu Santo, y abrázame con tu presencia, oh Señor, derrama tu gloria. Podemos decir, Sadiel, que Dios te guardó. Amén. Y muchos que nos ven, Dios te está guardando. Ni siquiera te has dado cuenta. Hasta de la muerte te ha guardado el Señor.
te ha librado de accidentes y ni siquiera te has dado cuenta. Te ha guardado de pecar. Porque quizás usted dice, yo oro, ayuno, pero quizás si esa puerta se te hubiera abierto y hubieras entrado allá, hubieras pecado y Dios te ha librado. Aleluya. Dios nos libra de cosas que ni siquiera nos damos cuenta, Sadiel. Y pastor, he tenido experiencias donde he visto la mano de Dios. Yo tenía una moto y puedo decir que Dios me libró de muchos accidentes de muerte. Una vez venía de regreso a mi casa y vengo por mi carril normal, pero vengo adorando a Dios, vengo cantando una canción y adorando a Dios allí mientras manejaba. Pero algo me dijo, hazte a la orilla. Y yo venía en toda la línea blanca, a la orilla en mi derecha, pero en la línea blanca, venía justo allí. Y de pronto viene una tractomula adelante y al momento que ella avanza, se aparece un carro, no sé de dónde salió, una camioneta. Y enfocó como que estaba esperando que ella como que pasara un poco y se adelanta. Pastor, y eso me pasó a milímetros, a centímetros de mí, por mi carril. Y yo solamente sentí el aire que salió. Dios te libró. Me libró el Señor. Y yo sé que está librando a su pueblo. Amén. Y está librándote porque Dios te está reservando una herencia. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y escuchen esto. No voy a hablar todo la parábola, sino lo que el Espíritu Santo me dijo que les hablara hoy. La Biblia dice que el hijo pródigo volvió en sí. Estando allá sentado viendo los cerdos comer, dice que volvió en sí. Ese volver en sí, yo lo he explicado muchas veces, es la gracia. Es cuando Dios viene y usa algo, un predicador, una alabanza. Dios puede usar cualquier medio para hacerte volver en sí. Y él volvió en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Se acordó de la gente que estaba con su papá y de la abundancia que había. Dice, y yo aquí perezco de hambre. Amigo que me ves, te hace falta la palabra, ¿cierto? Te hace falta estar en la iglesia cantando, adorando. Te hace falta sentir esa paz. Tú eres de Dios, tú no perteneces al mundo. Por más dinero que el mundo te ofrezca, por más placer, tú le perteneces al Señor. No sé a quién le hablo. Perdóneme a los demás si quizás eso no es para usted, pero sé que le hablo a alguien y el Señor te dice, tú me extrañas, te dice el Señor. Gloria a Dios. Yo sé que tú extrañas su presencia, sé que tú extrañas estar bajo ese abrigo con el pueblo de Dios juntos, alabando, glorificando al Señor. Pues el hijo pródigo estaba extrañando. Y él dijo, entonces me voy a levantar. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentimiento. El hijo pródigo se arrepiente y le dice, Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí voy a enfocarme. Él dijo, voy a volver a la casa y le voy a decir, ¿sabe qué, papá? Recíbeme como a uno de tus jornaleros. No me recibas como un hijo, yo no merezco ser tu hijo, simplemente un simple obrero, deme trabajo, deme pan, tengo hambre. Y el muchacho se fue y llegó a la casa y ahí estaba el papá. Qué precioso, Dios siempre está ahí esperándonos. Ahí está Dios, Dios nunca se aparta de ti, Él siempre está pendiente de ti a pesar de tus errores, de tus pecados. Y dice la Biblia que cuando el padre lo vio, se lanzó sobre él y lo besó. Y le dio un abrazo. Y el hijo le dice, el hijo llevaba un discurso ya, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo, recíbeme. Yo creo que a veces nos comportamos así. Dios, ya no merezco ser un predicador, ya no merezco cantar, por los errores que cometemos. Y yo creo que el papá lo miraba y le decía, hijo, cállate. Bueno, yo estoy ilustrándome, ¿no? Pero yo me imagino que el papá escuchó ese discurso
diciéndole, ay, cállate, que me desesperas. Hijo, silencio. Pero papá, recíbeme como uno de tus jornaleros. Calla, no me tienes que dar explicaciones. Y llamó a alguien de su casa. Y vea lo que le regaló. Miren, él estaba esperando un trabajito. Él estaba esperando, no sé, que le dieran por ahí un pedazo de pan. Pero dice la Biblia que el papá le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido. Porque venía sucio, venía con ropa andrajosa. Saque el mejor vestido. Le cambió las vestiduras. Wow. Esto es lo que hace Dios cuando venimos a Él. Nos da su justicia. Adán y Eva pecaron y se pusieron hojas de higuera. Y Dios dijo, no señores, esas hojas no las quiero. Les doy delantales. Pieles, sacrificio. Y le dio pieles, no delantales de higuera. Quítate eso, esa es tu justicia. Ponte, y le dijo a Adán y Eva, ponte estos trajes de piel. Dios tuvo que matar algunos animales para vestirlos a Adán y a Eva. Jesús es el Cordero de Dios. Dios el Padre lo envió a morir por nosotros. Por esa sangre preciosa fuimos salvos. Cuando venimos a Cristo, lo primero que el Padre hace es vestirnos de Cristo. ¡Wow! El apóstol Pablo dijo allá en Romanos, vestidos del Señor Jesucristo. La gracia, la sangre de Cristo nos cubre. ¡Aleluya! Y esto me viene a la mente cuando Jacob y cometió trampa, hizo trampa, ¿no? Para ganar la primogenitura de su hermano Esaú. Y su papá Isaac era ciego, ¿no? Y no podía ver, solamente podía palpar. Y la mamá de Jacob dice que le puso un disfraz. ¿Y qué fue lo que le puso? Piel de animales. Piel de cabra. Sí. Piel de cabra porque Jacob era lampiño, sí, señor. Y Esaú era velludo. Entonces, como Isaac no podía ver, entonces comenzó a tocarlo y dijo, bueno, tan raro, la voz es de Jacob, pero los brazos son de Esaú. Entonces le dio la primogenitura. Eso es lo que hace Dios. Dios nos pone, no voy a decir disfraz, nos pone el vestido de Cristo. Aleluya. Y cuando venimos al Padre, Él ve a Cristo en nosotros y nos acepta. Aleluya. Tremendo, ¿no? Preciosa esa palabra. Qué bueno es saber. Por eso es cuando entendemos esa escritura donde Dios no nos mira a nosotros directamente porque no somos dignos. No, nada. Pero más sin embargo, a través del sacrificio de Cristo, por eso dice la palabra que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea que Jesús, el Señor, el Todopoderoso, nos ve pero a través de Jesucristo. Tremendo. Por eso le cambió los vestidos. Hijo, ven acá, ven que te quito esa ropa llena de pecado. Y le dio el vestido nuevo, que es la justicia del Padre. Pero también le dio otro regalo, Sadiel. Y el otro regalo dice que le dio un anillo. A ver si sale el anillo. Aquí está. Yo creo que de los regalos más importantes que el hijo pródigo recibió fue el anillo. Porque el anillo representa en ese tiempo identidad. Acuérdense que el hijo pródigo dijo, Padre, ya no merezco ser tu hijo. Recíbeme como a uno de tus jornaleros. Él perdió la identidad. Él no se sentía hijo por lo que había hecho. Se sentía un jornalero, alguien apartado de la familia. El anillo en ese tiempo era como la cédula para nosotros hoy, o el DNI. La cédula, la identidad. Cuando usted compraba algún terreno en ese tiempo o compraba algo, usted con su anillo colocaba el sello en alguna arcilla
en alguna cera, y era una marca que cada cual tenía en el anillo. Era una identidad, era como la cédula, el DNI. Al papá darle el anillo, le estaba diciendo: hijo, tú eres mi hijo. Tú tienes mi apellido y lo que es mío es tuyo. Toma. Aleluya. Le estaba diciendo: no me importa lo que hayas hecho, tú sigues siendo mi hijo. Tú sigues siendo mi hijo. El diablo, eso es lo primero que el diablo hace cuando nos quiere destruir, nos quita la identidad. Nos dice: usted ya no es hijo de Dios, mire cómo te vistes, mire cómo haces. Mire, el día que el diablo te quiera quitar la identidad, acuérdate que el Señor te ama y no te la dejes quitar. Usted es un hijo de Dios. Entonces, cuando el diablo te quite la identidad, te hace sentir que usted ya no pertenece a Dios y te revuelca en el pecado, te mete en el lodo. El hijo pródigo había perdido la identidad, se sentía no de la familia, se sentía lejos. Pero el padre le tenía el anillo guardado, como muchos de ustedes que me ven. El Señor te dice: vuelve, tú eres mi hijo, lo que es mío te pertenece. No te dejes robar la identidad. El diablo, cuando Jesús estaba en el desierto, ¿qué era lo primero que decía cuando tentó a Jesús? En las 3 veces que tentó al Señor: si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Ojo, el diablo quería hacerle dudar a Cristo que él era. A ver, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, haciéndolo dudar de lo que él era. Eso es lo que el diablo hace, te quiere hacer dudar de tu identidad como cristiano. Y cuando usted duda de lo que eres presa fácil. Cuando usted sabe que es un hijo de Dios, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. No te dejes robar tu identidad. Usted es un hijo de Dios y no vas a permitir que el diablo te doblegue, que el enemigo haga de ti con tu cuerpo lo que se le dé la gana. No vas a permitirlo. El diablo te dice: pues ya pecaste, ya Dios te abandonó, así que vamos, seguí pecando. Vamos, sigue haciendo igual, ya no eres hijo de Dios, entonces disfruta. No, usted es un hijo de Dios. Pecaste, levántate y dele valor a ese anillo. Ese anillo es un símbolo aquí. Pero el anillo para nosotros es el pacto de Dios que Dios hizo al enviar a Jesús, o sea, la sangre del Señor Jesucristo. Tú estás bajo la sangre del Señor, eres parte, eres injertado a la familia de Cristo. Y no permita que nada te quite tu identidad. Gloria al Señor. Esto es precioso, ¿sabían? Le dio el vestido, le dio el anillo. ¿Y qué más le dio? Hizo matar el becerro gordo. Y un becerro. Le dio el becerro. Pero creo que antes le dio el calzado. Esto dice acá. Sandalias. Dice: y le dio calzado. Calzados, amén. ¿Sabe qué es esto? ¿Sabe qué es esto? Ya estoy terminando. ¿Sabe qué es el calzado? A ver, Sadiel, ayúdame. Cuando Moisés fue llamado, dice que él vio una zarza y la zarza no se consumía. Moisés fue a mirar por qué la zarza no se consumía, y cuando llegó, ¿qué pasó? El Señor le dijo, la voz le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Jesús llega mientras Juan el Bautista estaba bautizando. Pero antes, Juan el Bautista dijo: el que viene tras mí es mayor que yo, y no soy digno ¿de qué? De desatar el calzado de sus pies. Esto tiene un símbolo muy fuerte. Sí, bueno. El calzado de los pies es el ministerio. Gloria a Dios. Es el llamado que Dios te dio. Cuando Moisés se quita los zapatos de él, sus sandalias, para entrar en terreno santo, le estaba diciendo: ahora quita lo tuyo, lo que tú sabes, y entra ahora a mi ministerio. Oh, gloria a Dios. Vas a entrar a una nueva dimensión de poder. Te estoy dando un nuevo calzado sobrenatural.
Juan el Bautista sabía que no se podía colocar esas sandalias porque ya su ministerio había terminado. Tremendo. Su ministerio había terminado ya. Por eso dice, no soy digno de ponerme el calzado de él, porque ahora él empieza y yo termino. El calzado significa tu ministerio, tu llamado. Y por eso el hijo pródigo se le entrega el calzado. Tráiganle un calzado nuevo. Tu llamado, tu ministerio. No sé a quién te lo estoy diciendo, si algún ex pastor, un ex evangelista, un ex cantante. El Señor te dice hoy, te doy el calzado. Recupera el llamado, el ministerio que yo te di. Gloria a Dios. Volverás a servirme, te dice el Señor. Volverás a cantar, a predicar. Te lo he reservado, no te lo he quitado. Qué lindo, ¿no? Cómo el Señor nos reserva aún la gracia, el llamado que Él nos hace. O sea, Pastor José Manuel, que hay gente que va a volver a retomar eso que un día hizo. Imagínese que Dios, nuestro Dios, no nos va a reprochar. Él no te va a decir, usted malgastó, usted despilfarró el talento que te di. No, simplemente al llegar a los brazos de ese Padre amoroso, de ese Padre celestial, Él te va a dar, Él te va a poner en tus manos. Y aún mayor, aún más. Porque hay gente que va a volver, pero con una nueva unción, como usted lo acaba de decir. Qué precioso es saber que no es lo de nosotros, sino un nivel diferente. Es algo que Aleluya. Dios coloca. Así que tu calzado está reservado. Gloria a Dios. Es el llamamiento, es el poder, la gracia, el talento. Viene. Y al final, lo más importante, dice que el becerro gordo le mandó a matar un becerro gordo. Y este becerro tipifica la palabra de Dios. La palabra, porque eso realmente es lo que quita el hambre. ¿Qué fue lo que el hijo pródigo pidió? Pan. Y el papá le dio un becerro. El becerro tuvo que ser muerto para poderlo comer. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la palabra de Dios dice, como dice cuando Jesús fue tentado a convertir las piedras en pan. Jesús, ¿qué respondió al diablo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo, la palabra. La palabra que sale de la boca de Dios. Ese becerro es la palabra. La palabra de Dios viene, te llena. Aleluya. Cuando venimos a Cristo, nos llena de su palabra, nos fortalece. Aleluya. Y hoy el Señor te está dando esta palabra. Hoy te está recibiendo el Señor con una palabra. Por eso hay que escudriñarla, hay que estudiarla, porque ella te fortalece. Donde quiera que estés, por favor, mírame ahora. Llegó el tiempo de tu restauración. Lo que ha sido ayer y hoy, el Espíritu Santo me ha ministrado mucho para que ore y ministre a los que se fueron, a los descarrilados, a los que están desanimados. Tú eres un hijo de Dios, eres vestido por la justicia de Dios. Tu ministerio es grande, tu llamado, tu calzado. Llénate de la palabra, porque grandes cosas vienen para ti. Gloria a Dios. Grandes cosas. Siento en mi espíritu que hay personas que ahora mismo el Espíritu de Dios comienza a ministrarles. El Espíritu de Dios comienza a tocarlos ahora y te está diciendo, he reservado lo mejor para ti. Estoy reservando cosas preciosas. Vuelve. No malgastes la herencia. No malgastes la gracia y la vida que te di, porque si no hubiera sido por mí, dice el Señor, estuvieras muerto. Acuérdate cuando te sané. Acuérdate cuando te traje a mis pies. Eras un borracho, no valías nada y te di vida, pero has regresado al mundo. No malgastes el talento, la gracia. Joven, no malgastes la belleza que el Señor te ha dado. No la des al mundo, en la fornicación, en el pecado. No malgastes la sabiduría que te he dado, solamente llenándote de lo secular. Esa sabiduría te la di también para predicar mi palabra,
para que estudies mi palabra, para que la pregones en la universidad, en el colegio. No malgastes los recursos económicos en cosas que no edifican. Te he dado esos recursos para que estés bien y ayudes a otros y lo inviertas en el reino. No malgastes tu herencia. Te he dado una herencia, te dice el Señor, no solamente eterna. Aquí en la tierra te he dado algunas cosas para que las uses para mí, tanto en lo secular también, pero con sabiduría, no haciendo cosas que a Dios le desagrada, pero en lo espiritual, para que edifiques mi iglesia. ¿No te has dado cuenta de cómo te he dado la gracia de hablar cuando eras un simple tímido? Y ahora hablas en público, ahora tienes palabras elocuentes. ¿Tú crees que eres tú? Soy yo, dice el Señor. Te he permitido aprender idiomas. ¿Y tú crees que eso que te he permitido es para que lo malgastes solamente para ganar dinero? Para que prediques mi palabra en los idiomas que te he permitido hablar y aprender. Te he dado esa profesión para que hables de mí allá en medio de los profesionales donde estés. No malgastes la herencia. Espíritu Santo está hablando, Sadiel. Pastor José Manuel, esta parte de la palabra, yo creo que el Señor no es cualquier palabra. Cuando Dios va a levantar a alguien, Él tiene una palabra especial. Por eso era que era el becerro gordo. En Israel guardaban eso para una ocasión especial. Wow. Eso no era para cualquier, según la cultura. Ellos guardaban ese becerro para fiestas, matrimonios. Era algo que se guardaba para una ocasión especial. Y yo creo que Dios ha guardado la mejor palabra para levantar a aquel que está caído. El Señor siempre tiene un rema, una palabra que es revelada al corazón para que esa persona que nos está viendo ahora sea levantada. Wow. Siento la presencia de Dios. ¿Qué vamos a hacer con la salvación? Hay cristianos que son muy egoístas. Ya soy salvo y solamente están orando. Señor, lléveme, lléveme. No sabemos el día ni la hora. Usemos los recursos que Dios nos ha dado aquí. Mientras estemos aquí, seamos bendición para otros. Trabajemos. Vamos a bendecir a los que no tienen. Y si el Señor viene, pues que nos encuentre estudiando y trabajando. Porque hay cristianos que no trabajan, que no hacen nada y solo, Señor, venga por su iglesia, venga. Pero son perezosos. Sepultan los talentos que Dios les ha dado. No estudian. Dicen, ¿para qué estudiar si Cristo viene? Cristo viene, yo predico el arrebatamiento. Pero tampoco podemos sentarnos en una silla con los brazos cruzados sin fructificar, sin ser bendición para el reino. Jóvenes, estudien, llénense de conocimiento y usen esa herencia, parte de esa herencia, para ganar a sus compañeros, para hacer luz. Dios les dio talento para cantar, canten, toquen instrumentos. No se quede en una silla ahí con los brazos cruzados. Trabaja, reúne recursos. No ames el dinero, ama a Dios. Y si Dios te da el dinero, bendiga a los pobres, bendiga la obra de Dios. Vístase bien, coma bien, disfrute la herencia que el Señor te da. Aunque esta herencia aquí, terrenal, es corruptible, pero la herencia que tenemos en el cielo, esa no se marchita. Pero aprovechemos al menos esta herencia corruptible para bendecir, para ayudar, para hacer bendición. Perdóname, voy a ser muy claro. ¿Cuántos cristianos Dios les ha dado recursos y tienen algún conocimiento? Hermano, si puedes ayudar a alguien de la iglesia y puedes hacerlo y si puedes no cobrarle, no le cobre, porque su hermano quizás es pobre. Ayúdelo. Ahora, yo no puedo decir que, porque hay también cristianos que se aprovechan y dicen, no me cobre porque usted es evangélico. No, hermano, si usted puede pagar, pague. Pero son dos extremos, ¿no? Son dos extremos. Hay cristianos que tienen su profesión y Dios les ha dado y por todo quieren cobrar, y hasta más de lo justo, y hasta la obra del Señor. Si usted puede bendecir la obra de Dios con su profesionalismo, sepa que Dios se lo va a recompensar. Y ustedes cristianos no se aprovechen de los cristianos que saben, no se aproveche tampoco. Si puede honrarlos, hónrelos, porque para eso estudiaron y trabajaron.
Son dos extremos. Pero muchos de ustedes, la profesión que tienen, los recursos que tienen, fue Dios quien se los dio, porque Dios sabe la necesidad de su obra. Dios sabe que ese idioma que usted habla, nosotros podemos alcanzar gente de otras lenguas para que escuchen el evangelio. Dios sabe que usted, hermano abogado, ingeniero, puede ser de bendición para ayudar la obra de Dios, o algún hermano de la iglesia que lo necesite, que realmente no tenga recursos. No malgaste la herencia, no se vuelva avaro, no se vuelva orgulloso, soberbio, porque usted no es nada. El día que usted se muera, usted no se lleva ningún título. Así que, amados, no malgastemos, no malusemos los talentos, la gracia, los dones, las bendiciones que Dios nos ha dado, como lo hizo el hijo pródigo. Y ahora saquémoslo de ese cuadro. Usted que se fue, usted que se devolvió al mundo, ¿qué hace allá, hermano? Vuelva en sí. Dios te tiene preparado un gran banquete. Retorna. El mundo no te puede saciar. Dice que Él deseaba llenarse. ¿Y sabe por qué me estás escuchando? Ojo, es Dios. Quizás usted estaba haciendo otra cosa y de repente ¡prum!, entró al Facebook y nos vio. Sorpresa, Dios te está buscando. Dios te está buscando porque te ama. Tú le perteneces. Tiempo de volver. Tiempo de regresar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por guardarnos, porque podríamos estar mucho peor, pero nos has librado, nos has guardado. Gracias por tu pueblo, Señor, que me ve en este momento, Señor, y saben que tú les has dado una herencia tanto aquí como allá. No queremos desgastarla, no queremos usarla mal. Ayúdanos a usar bien los talentos, la gracia, los recursos que nos has dado. No permita que entre vanagloria, orgullo, soberbia. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas para ti, con amor, para el prójimo. Y oro por aquellos que han vuelto atrás, Señor, aquellos que se fueron y malgastaron la herencia, la bendición de sentir tu presencia. Tráelo de nuevo, ellos son tuyos, Señor. Sé que tú no los has abandonado, ellos siguen siendo tus hijos. Hágalos volver en sí, Señor. Toca sus corazones, que retornen, Señor, que retornen, que retornen. Ayúdeles, Señor, a vencer esa carnalidad. Ayúdeles a vencer, Señor, esa adicción. Ayúdeles a vencer, Señor, porque estamos en un mundo tan terrible, que nos enlaza y nos enlaza con sus deleites, con su materialismo, y nos olvidamos de ti, Dios. Pero hoy yo no sé por quién estoy orando, pero sé que tu Espíritu ahora ora a través de mí con gemidos indecibles. Y oro por él, por ella, Señor. Vuélvelo al redil, tráelo, porque es tuyo, es tuya, Señor. Porque va a edificar tu obra cantando, predicando, adorándote, Señor. Aleluya, aleluya. Mi alma te engrandece, Señor. Oh, Señor, fortalece tu pueblo y trae ese rebaño, trae ese hijo pródigo. Tráelo de nuevo, Señor. Y aquellos que están débiles y a punto de irse, fortalécelos ahora. Tú eres un hijo de Dios. Tú le perteneces, tienes el anillo, que es el pacto, que es la sangre que fue derramada en la cruz, está sobre ti. Tú eres propiedad del cielo. Y yo decía a Sadiel hace unos días, por eso Dios hay veces prefiere cortar a algunos y mueren antes de tiempo, no porque vayan a perder la salvación, sino que Dios sabe que muchos se endurecen tanto y son tan rebeldes que Dios simplemente los corta y se los lleva a casa antes de que sigan contaminándose con las cosas de este mundo. Así es. Y entonces, Pastor José Manuel, yo creo que es importante que los que nos están viendo en este momento reflexionen. Reflexiona a tiempo.
Haz como el hijo pródigo que reflexionó y volvió a casa. Vuelve a casa de tu padre, vuelve a ese ministerio de donde te fuiste, vuelve a la iglesia del Señor, vuelve a estar en comunión con tus hermanos, porque te hace falta ese momento. Cantemos la canción con la que empezamos. Y usted que nos ve aquí en Bogotá, aquí lo esperamos. Estamos todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde atendiéndoles, dándoles la santa cena del Señor. Escuchen esta canción para usted, amigo, hijo o hija pródigo. Porque te alejas de tu Señor, si Él solo quiere hacerte feliz, porque no quieres que viva en ti. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando en pecado tu vida está, cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste Cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. ¿qué pasa? Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Regresa, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Vuelve a Cristo. Cristo viene pronto por un pueblo que le ama. Y no olvide, por su gracia y su poder, Él es quien nos sostiene. Muchas gracias.